Muy buen día. A nombre de Cognos Empresarial, te damos la más cordial bienvenida a este breve curso de introducción a la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Yo soy Leonel Linares, soy psicólogo, doctor en Psicología Social y Ambiental. Mi línea de investigación es sobre salud y estrés en el trabajo. En esta breve plática me gustaría contarte de qué se trata la norma, por qué es que estás viendo tú esta capacitación que tu empresa seguramente ha contratado y cuáles son las implicaciones que tiene tanto para los patrones como para los trabajadores. Bueno, vamos a empezar primero hablando sobre qué es esta norma 035. Esta norma está enfocada a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Es decir, es una norma que viene del área de salud y lo que busca es identificar, analizar y prevenir todos aquellos aspectos relacionados del trabajo que nos pueden llevar a enfermar. Para ello, lo que busca también esta norma es promover un entorno organizacional favorable en cada uno de los centros del trabajo. La publicación de la norma fue en octubre de 2018. Su vigencia empezó en su primer fase en octubre de 2019 y ya para octubre de 2020 todos los centros del trabajo del país deben cumplirla. Por eso es importante que la conozcamos todos los que trabajamos en México. Seguramente te estarás preguntando, pues, ¿por qué es necesaria esta nueva norma? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo desde el 2016 ha señalado que estos factores de riesgo psicosocial son un problema que afecta a todos los países, es decir, es global. Además, no distingue entre las diferentes profesiones. Afecta a todos los trabajadores y a todos los países en el mundo. Por eso es que la Organización Internacional del Trabajo se ha enfocado a tratar de mitigar estos efectos de riesgo psicosocial y disminuir las enfermedades de trabajo y sobre todo las enfermedades relacionadas a la salud mental, que es uno de los aspectos que menos atención se le había dado, sobre todo en países como México. Ahora bien, pues estos riesgos psicosociales, pues ¿dónde surgen? Pues precisamente en el centro de trabajo. Por eso es el lugar idóneo para diagnosticar, realizar las medidas de prevención y en caso de que sea necesario, pues hacer algún tipo de tratamiento o de intervención. Según la Organización Mundial de la Salud y algunos otros estudios, por ejemplo, que han hecho en la UNAM, en México tenemos un nivel altísimo de estrés laboral, cerca del 75%. Esto quiere decir que México está en el primer lugar, incluso comparado con economías muy importantes como China, que tiene 73%, y Estados Unidos, que tiene el 59% de estos niveles de estrés laboral. Ahora bien, este estrés laboral es consecuencia de los factores psicosociales del trabajo. La norma no mide estrés laboral directamente, lo que mide son cuáles son los riesgos que pueden llevar al estrés. Ahora, nosotros dentro del área de la salud ocupacional y salud mental en el trabajo, sabemos que el estrés crónico pues también puede llevar a diversos problemas mentales. Algunos de ellos, los más frecuentes, son la depresión y la ansiedad. Y estos se han convertido en los trastornos mentales que más afectan a millones de personas en el mundo. Nosotros sabemos que una persona que está deprimida, tal vez a nosotros nos ha ocurrido alguna vez, o a algún compañero de trabajo que esté pasando por un problema, incluso por un proceso de duelo. Bueno, pues todos vemos que se afecta su productividad,
su concentración ya no es la misma, las personas que tienen ansiedad tienen problemas para tener buenas relaciones con los demás. Muchas veces esto se transforma en ausentismo directamente en el trabajo o en algo que se llama presentismo, que es cuando nosotros pues estamos físicamente en el lugar de trabajo, pero no estamos haciendo las actividades que nosotros deberíamos de hacer, ¿no? Esto es un problema muy grande. En México hay un problema importante de presentismo porque nuestro país es uno de los lugares en donde más horas de trabajo la gente está, eh, pero la producción es baja. Eso quiere decir que estamos en el lugar de trabajo, pero no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Entonces, bueno, uno de los puntos centrales de la norma es averiguar cuáles son esos factores que están produciendo esto, por qué la gente no se siente tan contenta en su trabajo, por qué tenemos este nivel de estrés y bueno, cómo es que se puede actuar ante ello. Es por eso que la medida es muy importante en nuestro país. Además de la cuestión pues del trabajo, la depresión, la ansiedad y el estrés crónico pues dañan nuestras relaciones personales. Se pueden afectar nuestro círculo de amigos, obviamente el círculo de nuestros colegas. Existen conflictos que pueden haber con los jefes, que son muy frecuentes muchas veces, o conflictos entre los propios colegas, pero también esto afecta no solo la esfera de nuestro trabajo, sino nuestra vida en general. Entonces, llegamos a tener problemas con nuestra pareja, con nuestros amigos, hay personas que se aíslan. eh, Vaya, si vamos mezclando todo esto de la depresión, el estrés, la ansiedad, con relaciones de pareja, con problemas personales, con mala productividad, bueno, pues muchas personas también llegan incluso a enfermarse físicamente, ¿no? Y pues por supuesto todo esto afecta a todas nuestras esferas. Seguramente en este momento te estarás preguntando, bueno, y yo específicamente, ¿por qué estoy asistiendo a esta plática? ¿O por qué el área de recursos humanos o de seguridad laboral me ha pedido que vea este video o que asista a esta plática? Bueno, primero te queremos felicitar porque tu empresa, en una visión de responsabilidad social, ha implementado la norma 035 justamente para buscar que el lugar en el que trabajas sea un entorno organizacional más favorable. La primera actividad, pues, como lo indica la norma, es que todos los colaboradores conozcan de qué se trata esta norma. Y ese es el objetivo de esta plática y es por eso que te estoy contando sobre las implicaciones para todos los colaboradores. Más adelante vamos a ver cuáles son las responsabilidades de los patrones y cuáles son las de los trabajadores. Tal vez ya te haya tocado responder algunos cuestionarios para evaluar el entorno organizacional y este es uno de los elementos fundamentales para hacer el diagnóstico. Muy bien. Generalmente las obligaciones de los empleadores ya se han mmm, puesto de manifiesto en varias leyes. La principal de ellas es la Ley Federal del Trabajo. Aquí en su artículo 2, lo que nos dice es que todos los centros de trabajo, todos los empleadores deben de buscar que las condiciones bajo las que una persona trabaja, pues sean dignas. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un lugar decente, donde se respete a la persona, donde no existan ningún tipo de actos de discriminación por nuestro origen étnico, nacional, por nuestra identidad de género, por nuestra edad, por condiciones de discapacidad que alguien pueda tener, o por su condición social, política, condiciones de salud, por la religión que profesa, o por su condición migratoria, o sus opiniones personales, preferencias sexuales, o su estado civil. Independientemente de eso, todos tenemos acceso a la seguridad social y además a un salario pues remunerador. Además, lo que dice la ley es que debemos recibir capacitación continua para
potenciar nuestras habilidades, para aprender otras nuevas y para tener productividad pues con beneficios compartidos en un enfoque en el que sea ganar, ganar, que ganemos las empresas, que ganemos también los trabajadores que estamos colaborando en algún lugar y pues que tengamos todas las condiciones óptimas de higiene y seguridad para prevenir los riesgos de trabajo. Así lo dice el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Algunas otras de las obligaciones que vienen en el artículo 132 de la misma ley es que, bueno, los empleadores tienen que tener unas instalaciones, ya sea en sus fábricas, talleres, oficinas, locales, vaya, donde se ejecuten las labores, tienen que tener unas disposiciones establecidas en este reglamento que sean seguras, que promuevan la salud o que controlen los riesgos y el medio ambiente de trabajo, ¿no? Todo esto lo que busca es evitar o prevenir accidentes y enfermedades laborales. Ahora bien, en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo dice que también los trabajadores tenemos algunos tipos de obligaciones. Entonces, como decíamos antes, esto es compartido. Por un lado están las obligaciones de los empleadores, de los patrones, de las empresas, pero también los trabajadores tenemos que colaborar. ¿Cuál sería la primera que nos indica la ley? Bueno, pues se contempla de que todos los trabajadores debemos observar, es decir, obedecer todas las disposiciones que vienen contenidas en todos los reglamentos, en las leyes, en las normas para cuidar nuestra seguridad y nuestra salud y nuestro medio ambiente de trabajo. Y ello pues precisamente para lograr la seguridad y la protección personal. Más adelante les voy a explicar cuál es la específica para la norma 035. Bueno, antes de la norma 035 ya existía un reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué dice uno de los artículos principales? Aquí es donde se agregan los factores psicosociales, donde, bueno, los patrones están obligados a adoptar todas estas condiciones para prevenir los accidentes y las enfermedades de trabajo, pero aquí ya se habla de riesgos psicosociales. También en ese mismo reglamento, bueno, pues se hace mención de que es responsabilidad del patrón de que se practiquen exámenes médicos de ingreso, también periódicos e incluso especiales a los trabajadores expuestos a pues quien trabaje con agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales. Más adelante vamos a ver cuáles son algunas de las particularidades y algunas dudas generales que la gente tiene con respecto a qué tipo de exámenes, sobre todo en términos de psicología, son los que se pueden aplicar o cuáles se deberían aplicar. Bueno, a ver, una de las preguntas fundamentales que todos tenemos cuando conocemos esta norma es, bueno, ¿qué es un riesgo psicosocial? Lo que nos dice el reglamento es que son todos aquellos elementos del entorno de trabajo que pudieran provocar algún trastorno de ansiedad, una cuestión no orgánica que afecte nuestro sueño vigilia, que ocasione un estrés grave o problemas de adaptación y que justamente esto esté justificado por la naturaleza de las funciones de nuestro puesto de trabajo, ¿sí? Es decir, que no se debe a otra cosa externa al trabajo, sino que sí se debe a las actividades que yo estoy realizando en mi lugar o en mi puesto de trabajo o en mi actividad. Y además esto ocurre pues probablemente por el tipo de jornada laboral que yo tengo o incluso por la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral, incluso por el mismo trabajo desarrollado, que sea un trabajo peligroso. Todo esto es lo que va a evaluar la norma y es a lo que le va a llamar riesgo psicosocial. ¿Qué dicen más o menos en el artículo 43? Dice, bueno, a ver, primero habría que identificar aquellos puestos
que tienen algún tipo de riesgo psicosocial, ya sea por la jornada o por la naturaleza de las funciones. Además, ubicar a los trabajadores que pudieron haber estado sujetos a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral y además valorarlos clínicamente. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de acontecimientos traumáticos severos? Bueno, por ejemplo, que eh, una persona, vamos a decir, un repartidor, tenga un accidente, ¿no? Y entonces, debido del accidente, después tiene, ese acontecimiento se vuelve un acontecimiento traumático y después afecta su salud mental, incluso su salud física. Actos de violencia laboral, bueno, pues humillaciones, descréditos de parte de colegas o de parte de superiores dentro del ámbito del trabajo. Aquí hay algo muy importante. Eh, Estos acontecimientos debieron haber ocurrido una vez que la persona ya está trabajando en el centro en nuestro centro de trabajo. Si esto ocurrió antes de que la persona entrara a trabajar a nuestra empresa, entonces no entraría aquí como lo marca el artículo 43, sino que tendría que haber ya ocurrido una vez que ya la persona entró a trabajar. Esto es muy importante porque entonces en las áreas de recursos humanos, sobre todo en selección de personal, pues tendrían que ubicar el nivel de salud mental de las personas de las personas que van a entrar a la empresa y saber cómo era su salud mental antes de entrar a la empresa y después ya aplicando la norma 035. Además, lo que dice la norma es que una vez que se ubiquen estas personas, se pueden valorar clínicamente, ya sea por médicos especializados, por psiquiatras o por psicólogos para dar seguimiento. Esto es algo muy importante y es un avance muy grande en la legislación laboral de salud en México, porque esto no se contemplaba, ni siquiera se, se legislaba el hecho de que alguien, pues por la naturaleza del trabajo, tuviera afectación en su salud mental y que además se le diera seguimiento y evaluación. Entonces, por eso es muy importante esta fracción 2. Ahora, después en la 3 dice, bueno, habría que adoptar también las medidas preventivas pertinentes para mitigar estos factores, ¿no? La primera que estamos haciendo en este centro de trabajo, bueno, pues es que ustedes o tú sepas de qué se trata la norma. Además, practicar exámenes o evaluaciones clínicas a las personas que estuvieron expuestas a factores de riesgo psicosocial según se requiera. La norma tiene un semáforo donde va de riesgo muy alto hasta riesgo nulo y entonces lo que busca la norma es que las personas que sean detectadas en riesgo muy alto sean las que puedan ser evaluadas de manera clínica más adelante. Uno de los puntos importantes es que las empresas están obligadas a informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud justamente por la exposición a los factores de riesgo psicosocial, esto para prevenirlo. Y lo pueden hacer de muchos medios de difusión, como esta plática, boletines, anuncios por correo, carteles pegados en el lugar de trabajo, ¿no? Y todo esto se va a registrar. Se va a registrar para que las unidades de verificación de la Secretaría del Trabajo después visiten a todos los centros de trabajo del país y vean que sí están cumpliendo con esta normatividad. Bueno, pues regresamos entonces, ya viendo todo este marco legal, que bueno, pues puede ser algo medio aburrido a veces para algunas personas, pero es indispensable que todos lo conozcamos. Bueno, entonces nos queda más claro de dónde viene, ¿no? Y por qué es importante identificar, analizar y prevenir todos estos factores de riesgo, pero además promover un entorno organizacional favorable, ¿no? Esta parte se me hace que es la central en la norma 035. Vamos a ver dos cosas. Del lado izquierdo están los factores de riesgo psicosocial, vamos a decir todo lo que daña, pero del otro lado, del lado derecho, están todo lo que podemos hacer para buscar un entorno organizacional favorable. Vamos a empezar por los factores de riesgo psicosocial que mide la norma. Bueno, pues cómo son las condiciones en el ambiente de trabajo,
cómo son las cargas de trabajo. Yo creo que es muy frecuente y a todos nos ha tocado alguna vez o muchas veces que pues no se, no se justifica la carga de trabajo que yo tengo con respecto a mi horario. Y esto afecta también el control sobre el que yo tengo en el trabajo y muchas veces afecta la jornada de trabajo. Entonces, es muy frecuente que muchas personas trabajemos en esquemas en los cuales pues tengamos que cumplir un horario, vamos a decir de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero que en realidad nosotros nos estamos quedando muchísimo más tiempo o tenemos que hacer trabajo los fines de semana. Esto representa un riesgo también para la interferencia en la relación trabajo-familia, porque ya dijimos que muchos de estos problemas o de estas fuentes de riesgo psicosocial que ocurren en el entorno del trabajo, pues las vamos a llevar a nuestra vida de pareja, con nuestros papás, con nuestros amigos. Esta cuestión de que yo he escuchado mucho, de que algunos jefes dicen, no, no, a ver, lo del trabajo aquí se queda y una vez que salgo del trabajo ya me olvido de todo y ya no existe el trabajo. La verdad es que eso no es cierto. O sea, nosotros tanto traemos problemas del trabajo hacia nuestra esfera personal y de manera viceversa. Si tenemos problemas de pareja, si tenemos problemas con un hijo, si tenemos un problema legal, una preocupación financiera, eso también va a afectar nuestro rendimiento dentro del trabajo. Eh, y entonces eso es lo que se busca controlar, ¿no? Eh, bueno, liderazgo negativo. Hay muchos ejemplos. Probablemente nosotros todos tengamos algún ejemplo alguna vez de algún jefe que ahora les dicen esta cuestión de jefes tóxicos, ¿no? Jefas tóxicas, donde, bueno, pues hay estilos de liderazgo que no son respetuosos, que son totalmente autoritarios, que llegan incluso a la humillación. Esto genera relaciones negativas en el trabajo y pues por supuesto todo esto deviene en violencia laboral. Entonces, bueno, aquí están todos los factores de riesgo psicosocial que nosotros vamos a responder en las encuestas que vienen en la norma 035. Pero por otro lado, a ver, también podemos hacer cosas positivas para mitigar estos factores de riesgo psicosocial. Y entonces una de ellas es promover la pertenencia de los trabajadores a la organización, que yo sienta que estoy en una organización que cuida de mí, que se está preocupando y que quiere que yo pues me sienta bien en este trabajo. Además, que yo tenga una formación adecuada para la realización de mis tareas, que pueda yo explotar mis habilidades, mis talentos, incluso que pueda aprender otros diferentes a los que yo no me imaginaba. La definición precisa de responsabilidades es muy importante porque en muchos centros de trabajo, muchísimos, no sé qué porcentaje, pero sería muy alto, no están bien definidas las tareas específicas de cada puesto. No hay un perfil bien detallado de cada puesto y entonces esto lo que genera es pues que no estén bien claras las responsabilidades, no están los límites bien delimitados y lo que va a ocasionar es justamente algo que le llamamos ambigüedad en el rol de trabajo. Es decir, qué es lo que sí me toca hacer y qué es lo que no me toca hacer. Esto tiene repercusiones importantes porque si yo no sé o no está bien claro qué sí tengo que hacer y qué no tengo que hacer, entonces ¿cómo me van a evaluar? No hay criterios claros para evaluar, ¿no? Entonces, esto va a impactar en el último, que sería la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Entonces, aquí las empresas tienen que hacer una definición muy clara de sus responsabilidades. ¿Cómo se logra esto? También buscando la participación proactiva de todos los colaboradores. Generalmente a mí me ha tocado en algún momento que en alguna empresa donde no estaban desarrollados los perfiles de puesto, bueno, que yo hiciera justamente una lista de las actividades que yo tenía que hacer, de las competencias que tenía que desarrollar, cuáles eran todas, cuáles eran los tiempos en los que lo tenía que hacer y con eso recursos humanos iba a ir desarrollando eh, la organización del trabajo y la definición de los perfiles. Y esto pues se hace con la participación de todos. Gracias a esto también se puede distribuir de manera más adecuada, más equitativa y más justa
pues la carga de trabajo, ¿no? Y también con ello definir las jornadas laborales regulares. Como les decía, todo esto va a devenir en una mejor evaluación y en un mejor sistema de reconocimiento del desempeño. A mí en particular, esta es la parte que más me gusta de la norma 035 porque no solamente se trata como de averiguar qué es lo que está mal, ¿no? No es una norma que nos busque castigar, ¿no? Y decir, bueno, esto está mal, esto está mal, esto está mal, en esto no estás cumpliendo, en esto estás fallando. No, no, no. También, a ver, ¿qué hacemos para lograr este entorno organizacional favorable? Digamos que tenemos por un lado la enfermedad, pero también tenemos la cura. ¿Cómo es que todos podemos participar para mejorar el entorno organizacional? Y bueno, pues, ¿para quién aplica? Prácticamente para todas las empresas del país. Todas las empresas del país van a tener que cumplir con estos tres elementos. Tener una política de prevención de factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y además promover un entorno organizacional favorable con las actividades que acabamos de ver en la lámina anterior. Nada más que la norma lo divide por número de empleados. Entonces, primero la norma dice, bueno, a ver, aquellas empresas que tienen hasta 15 trabajadores, bueno, pues tienen que establecer, implantar y difundir la política de riesgos psicosociales, adoptar las medidas de prevención y promoción de un entorno organizacional favorable, atender aquellas prácticas que sean opuestas, es decir, todo aquello que es factor de riesgo. Lo que se detecte hay que atenderlo, hay que hacer una, una, un plan de mitigar estos riesgos, identificar a aquellos trabajadores que pudieran haber sido expuestos a eventos traumáticos y canalizarlos para su atención y al mismo tiempo pues difundir y proporcionar información a todos los trabajadores. Para empresas de 16 hasta 50 colaboradores, bueno, tienen que ir haciendo lo que ya hacen las primeras, las de hasta 15 colaboradores, se va agregando, pero ¿qué más tienen que hacer? Bueno, aquí las empresas tienen que aplicar los cuestionarios para identificar los factores de riesgo, que en la guía que en la norma se llaman la guía 2. De esa aplicación, bueno, tienen que analizarla, tienen que ubicarse en cuáles de los factores están en riesgo, en semáforo rojo, vamos a decir, y entonces van a tener que adoptar medidas de control eh, en estos aspectos en que el riesgo sí sea alto. Además, estas empresas tienen que practicar evaluaciones médicas y psicológicas al personal que haya sido detectado que tenga violencia laboral o que haya sido expuesto a violencia laboral o a factores de riesgo psicosocial, cuando sobre todo existen signos o síntomas que denotan alguna situación de salud. Y bueno, pues registrar todo lo anterior. Para empresas de más de 50 trabajadores, bueno, es todo lo anterior de las otras dos tipos de empresas, pero aquí también se va a evaluar el entorno organizacional con los cuestionarios que ya vienen en la norma, que se llaman, vienen en un apartado que se llama Guía 3. Además, pues practicar también exámenes médicos, evaluaciones psicológicas a las personas que hayan estado, pues que sean detectadas como con violencia laboral o factores de riesgo psicosocial y registrar todo lo anterior. Es decir, las demás de 50 trabajadores tienen que hacer todo. ¿Qué dice la norma con respecto a los trabajadores que estamos sujetos a esto? Bueno, tenemos la obligación de observar todas las medidas de prevención. Tenemos que abstenernos de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y no hacer actos de violencia laboral. También participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, si nos toca contestar algún tipo de encuesta, pues tenemos que participar. Y en su caso, pues también de la evaluación del entorno organizacional favorable. En el caso de que nosotros detectemos que hay prácticas que son contrarias al entorno organizacional favorable, muchas veces a las personas es natural que a todos nos dé miedo, porque a lo mejor yo quiero quejarme de mi jefe porque mi jefe ha sido violento conmigo. Me grita, me humilla, tiene un trato irrespetuoso conmigo,
y entonces yo me quiero quejar. El problema aquí es que es natural que las personas tengan miedo para quejarse. Aquí lo que nosotros recomendamos es que se tenga un buzón de quejas. Este buzón de quejas sea anónimo y entonces las personas puedan informar todas estas prácticas opuestas de violencia, de liderazgo, de sobrecarga de trabajo, qué sé yo, todo lo que ya dijimos que son factores de riesgo que puedan estar afectando pues la salud de los trabajadores. Bueno, también es nuestra obligación como trabajadores participar en los eventos de información que propicia el patrón. A veces en este momento, bueno, pues es una plática virtual, pero en algunos momentos podrán ser pláticas donde sean grupales, ¿no? Eh, donde se nos pida pues participar leyendo algún boletín, alguna información, ¿no? Y también es nuestra obligación participar en los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determinan esta norma, ¿no? Y bueno, pues recordemos que estas normas oficiales están ancladas también a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Y bueno, pues dice la norma, a falta de estas, los que indique la institución de seguridad social o privada o el médico, psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo de la empresa. Aquí me gustaría hacer una aclaración importante que dice la norma. La norma solamente evalúa los factores de riesgo psicosocial del trabajo y también evalúa el entorno organizacional favorable, pero no obliga a las empresas a que midan el estrés laboral o que midan cualquier otra variable psicológica o clínica, de salud mental. Esa no es obligación de los centros de trabajo. Sin embargo, recordemos que los factores de riesgo psicosocial altos sí van a causar estrés organizacional, estrés personal, y esto puede devenir en enfermedades. Entonces, generalmente muchas empresas lo que hacen es que tienen sus propias evaluaciones, ya sea de clima laboral, de satisfacción laboral o de estrés laboral, y la juntan con la de la norma 035. Esto es muy favorable para todos porque entonces tenemos un diagnóstico, y si en mi caso tengo yo alto estrés laboral y además esto se junta con o se justifica por que haya pues quejas con respecto a la carga de trabajo o a la jornada de trabajo, bueno, pues entonces yo podré ser atendido para que esto ya no siga sucediendo. Esta es una parte que se me hace muy, muy importante y muy benéfica para todos, tanto trabajadores como para empresas. ¿Qué buscaría entonces impactar la norma en todos los centros de trabajo? Bueno, pues ya dijimos que lo que busca es mejorar las condiciones laborales de los empleados. No se busca satanizar ni hacer una cacería de brujas, ¿no? De todo lo que está mal, no. Más bien queremos mejorar las condiciones laborales, ayudar a las empresas para que tengan un mejor bienestar en toda la organización. Evidentemente, pues que tengamos una mejor productividad y que todos ganemos, y pues lograr mejores condiciones, no solamente de los empleados, sino las condiciones del trabajo en general. Y con todo ello, pues buscar que no haya efectos negativos como el estrés laboral y múltiples consecuencias. En pláticas posteriores vamos a hablar justamente de los tipos de estrés, el estrés laboral y cómo se manifiesta este estrés tanto a nivel social, a nivel personal y dentro de la organización. Eso lo veremos en otra plática más adelante. ¿Qué podríamos concluir entonces de todo esto que hemos platicado? Bueno, pues en tu centro de trabajo se está haciendo un esfuerzo para que las condiciones sean de un lugar pues más agradable, que tengamos mejores relaciones entre los colegas, los jefes, entre todos, y tengamos una mejor productividad. Es decir, que tengamos una visión de ganar-ganar, en la que todos busquemos que sea un lugar mucho más armónico y no que sea una calamidad del trabajo. Básicamente, eso es lo que se está buscando con la norma 035. Te quiero agradecer mucho el tiempo que me has prestado para esta pequeña capacitación, y si tienes alguna duda o algo, puedes visitar cognos.mx/empresarial o acercarte a tu área de recursos humanos o de seguridad en el trabajo. Muchísimas gracias. Ten un buen día.